Hola y bienvenidos a mi canal Excel Fácil y Online. Hoy vamos a ver cómo usar las segmentaciones de datos para filtrar datos en una tabla dinámica. En el vídeo anterior vimos cómo filtrar datos en la tabla dinámica y una de las opciones que teníamos era usar una segmentación de datos. Como es muy importante y creo que es algo a tener en cuenta a la hora de saber filtrar bien la información de una tabla dinámica, le vamos a dedicar un vídeo para explicaros bien cómo funciona la segmentación de datos y ver cómo crear una segmentación, el menú de la segmentación que aparece en la cinta de opciones y los componentes de esa segmentación de datos, para que podáis verlo en detalle y podáis sacar toda la potencialidad que tiene. Como vamos a ver, la segmentación de datos nos proporciona botones en los que podemos clicar para filtrar con facilidad tablas dinámicas. Además del filtrado rápido, las segmentaciones de datos nos indican el estado del filtro actual y eso nos facilita saber visualmente en el momento que se muestra exactamente en nuestra tabla dinámica. Bien, vamos a ver en el primer punto cómo crear una segmentación de datos para poder filtrar los datos en nuestra tabla dinámica. Nos vamos a la pestaña de datos, como sabéis, menú insertar, tabla dinámica, siempre comprobamos que los datos los recoja y le decimos en una nueva hoja de cálculo y ya nos pone nuestra tabla dinámica y vamos a los campos de la tabla dinámica. Vamos a ponerle total, fecha de contabilización y delegación. Vamos a coger delegación y lo vamos a subir al área de columnas y así tenemos creada nuestra tabla dinámica. Vale, vamos a hacer clic en cualquier lugar de la tabla dinámica y en la pestaña de inicio, ¿vale? Aquí en herramientas de tabla dinámica, en analizar, como hemos visto, vamos a insertar segmentación de datos. También podríamos llegar hasta aquí, vamos a darle a cancelar para que sepáis, aparte del menú de herramientas de tabla dinámica, analizar y aquí insertar la segmentación de datos, igual clicando en cualquier parte de la tabla dinámica, en la propia cinta de opciones, en el menú insertar, tenemos una opción aquí que nos va a dejar usar la segmentación de datos. Cualquiera de las dos maneras nos permitiría. Vale, aquí seleccionamos uno de los campos que queremos. Directamente vamos a decirle nombre de cliente. Por cierto, desde Excel 2016 podemos seleccionar varias segmentaciones, ¿vale? Y se va a crear una segmentación de datos para cada campo que seleccionemos. Vamos a coger, por ejemplo, nombre de cliente y tipo de documento, ¿vale? Hemos cogido dos campos, le damos a aceptar y como veis se nos crean dos diferentes segmentaciones. Esto desde Excel 2016 nos permite pues usar varias segmentaciones de diferentes campos, ¿vale? Aquí si hacemos clic en cada uno de los botones de la segmentación de datos nos va a aplicar el filtro directamente. Le damos a cada uno de ellos, ¿vale? Nos iría cogiendo como si fuera un filtro y así sabemos que en esta segmentación este campo es el que estamos filtrando en nuestra tabla dinámica. Para ajustar y cambiar el tamaño de la ventana de la segmentación, pues seleccionamos y mantenemos presionada cualquier esquina de la segmentación y arrastramos a donde queremos. Y así esta ventana cambiaría al aspecto que queríamos darle nosotros, ¿vale? Cualquiera de las esquinas lo hacemos y nos cambia el tamaño. Para seleccionar más de un elemento, como hemos visto, pulsamos la tecla control y vamos dando a cada uno de los elementos que queremos que nos aparezca. Y para borrar los filtros de la segmentación de datos, pues vamos a pinchar en el icono pequeñito este que aparece aquí, ¿vale? Este, que significa borrar filtro en la segmentación de datos. Imaginar que hemos seleccionado este cliente que queda marcado, que es el que está filtrando nuestra tabla dinámica. Como veis es muy visual porque sabemos que ese campo que está marcado es el que se está usando y si le damos al botón borrar filtro, automáticamente nos marca los tres y quita el filtro en nuestra tabla dinámica. Una vez creada la segmentación, ¿vale? Podemos ajustar las preferencias en la cinta de opciones, en la pestaña segmentación. Veis aquí esta pestaña que se crea de las herramientas de segmentación de datos. Esto creo que es desde Excel 2016 que nos permite pues tener esta pequeña ventana aquí. En versiones anteriores, si no me equivoco, es en la pestaña diseño. En esa pestaña diseño pues también tendremos opciones para poder cambiar o poder ajustar preferencias de nuestra segmentación.
Si pinchamos en configuración de segmentación de datos en la ventana emergente, podemos cambiar, vamos a ver, configuración de segmentación de datos, aquí veis la ventana que se nos abre y aquí podemos cambiar pues ciertos aspectos, pues como el nombre o el orden en el que aparecen. Podemos conectar una segmentación de datos a más de una tabla dinámica, siempre que compartan el mismo origen de datos, ¿vale? Como veis, vamos a cancelar aquí. En conexiones de informes, ¿vale?, que aparecerá aquí, si tuviéramos otra tabla dinámica, aquí podríamos seleccionarlas y automáticamente, si ese campo lo comparten, podríamos usar esa segmentación para usar un filtro de alto nivel en las dos tablas dinámicas. Bien, cerramos la conexión y aquí, por ejemplo, en otra parte del menú de opciones de la segmentación de datos, en el grupo de tamaño, podemos elegir, por ejemplo, bloquear la relación de aspecto y que se mueva o cambie el tamaño con las celdas, que mueva pero no cambie el tamaño, o que no se mueva ni cambie el tamaño con las celdas. Por ejemplo, vamos a marcar esta opción. Esto hará que cuando hagamos cualquier filtro, nuestra segmentación se queda fija en nuestra hoja de cálculo. Directamente no se va a modificar. Si estuviera aquí marcada, pues se movería, pero su aspecto no cambiaría. Pues eso es una de las opciones que tenemos referente al tamaño de nuestra segmentación de datos, para que también sepáis y podáis usarlo en el caso de que queréis que se quede fija, que cuando vayamos usando filtros no afecte al movimiento en nuestra pestaña de segmentación de datos. Bien, y por último vamos a ver, para que tengamos en detalle, vamos a abrir nuestra ventana para que tengáis la información de todo. Vamos a ver las distintas partes que componen una segmentación de datos, ¿vale? En primer lugar, el encabezado de la segmentación de datos, ¿vale?, que indica la categoría de elementos que contiene. En este caso, el campo es nombre de cliente. 2. El botón de filtrado que no está activado. Es decir, nos indica que elemento no está incluido en el filtro. Imaginaos que tenemos esto, pues nos va a decir que está activado, que no está activado directamente. Por lo tanto, si tenemos ese botón filtrado que se queda marcado, también tenemos un botón de filtrado que no está activado, ¿vale? De esta manera nos indica que el elemento no está incluido en el filtro, ¿vale? Esas dos maneras de ver la segmentación: campo que no está marcado, no está incluido en el filtro; campo que queda marcado, sí está incluido en el filtro. Luego tenemos el botón de borrar filtro, como hemos visto, ¿vale? Quita el filtro mediante la selección de todos los elementos de la segmentación de datos, ¿vale? Si le damos a borrar filtro, como veréis, marca todos los elementos, eso quiere decir que el filtro lo ha quitado. Luego tenemos la barra de desplazamiento, para que lo podáis ver, imaginaros que nuestra segmentación de datos está así, como veis no caben todos los campos, entonces se aparece esta barra de desplazamiento. En el caso de que tuviéramos bastantes campos nos aparecería, y lo único que haría es poder permitir movernos entre todos los campos que sean visibles, ¿vale? Si los campos entran en el tamaño que hemos hecho nuestra ventana de la segmentación de datos, pues no va a aparecer esa barra de desplazamiento. Y luego los controles para mover y cambiar el tamaño de los bordes, que son todos estos de aquí, que ya sabéis, pinchamos en cualquiera de ellos y nuestra ventana de segmentación pues se irá ampliando, reduciendo, dependiendo hasta dónde la queramos tener. Bien, pues hemos visto la segmentación de datos para que veáis un poquito más también el menú que nos permite. Aparte, bueno, pues podemos cambiar los distintos colores que aparezcan, eso no lo hemos visto, pero en principio son los estilos de la segmentación de datos. Pero para que veáis un poco el menú, cómo movernos en esa segmentación de datos, saber que podemos elegir varios campos a la hora de hacer segmentaciones de datos, que nos va a permitir pues crear varias segmentaciones, y una manera de poder ver más un poquito en detalle esta manera de filtrar datos en la tabla dinámica. En el siguiente vídeo veremos cómo usar una escala de tiempo muy parecida a la segmentación de datos, focalizada en campos que contienen fecha y hora, que también nos va a ser muy intuitiva a la hora de poder ver y poder filtrar a alto nivel los datos de nuestra tabla dinámica. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido la segmentación de datos para poder usarla de cara a filtrar datos en una tabla dinámica. Espero vuestros comentarios. Si os gusta el vídeo, darle a like, suscribiros a mi canal y recordaros siempre less is more. Gracias.